que ya estamos al aire. Muy buenas noches, bienvenidos todos y todas. Mi nombre es Ailén Velázquez, soy trabajadora comunitaria de salud en el Departamento de Salud de aquí del Condado de Washtenaw y les doy las gracias por conectarse esta noche y estar con nosotros para obtener una información actualizada sobre el COVID-19. Nos acompaña esta noche Justin Hodge, comisionado del Condado de Washtenaw para el Distrito 5 y presidente de la Junta de Salud, quien le damos la palabra esta noche. Good evening, Justin. Thank you, everybody, for tuning in. My name is Justin Hodge. I'm the Washtenaw County Commissioner for District 5, and I'm also the chair of the Board of Health. We've been living with COVID for almost 2 years now. For our community and communities across the state and around the world, it's been an extremely hard 2 years. We've lost far too many loved ones and have had to deal with the stress and uncertainty that comes with an unprecedented pandemic. During these 2 years, the Washtenaw County Health Department, the Office of Community and Economic Development, the Racial Equity Office, and Washtenaw County government as a whole has been working hard with our local healthcare systems, community organizations, community leaders to keep people safe and healthy, while also trying to respond to long-standing inequities that have led to certain communities being particularly hit hard. While we continue to work on some of those longer-term solutions to challenge the systems that create those inequities, today we want to talk specifically about staying safe and healthy. Because during these 2 years, we've learned a lot about social distancing, mask wearing, vaccines, quarantining, and more. And sometimes it's hard to keep track of all that information. So tonight, I'm honored to join our health department leaders, Jimena Loveluck and Juan Marquez, to give an update on where we currently are in the COVID-19 pandemic in Washtenaw County and help answer some of those questions. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Mi nombre es Justin Hodge. Soy el comisionado del Condado de Washtenaw para el Distrito 5 y también soy presidente de la Junta de Salud. Hemos estado viviendo con el COVID-19 por casi 2 años. Para nuestra comunidad, las comunidades en todo el estado y en todo el mundo han sido estos 2 años extremadamente difíciles. Hemos sufrido pérdidas de seres queridos y hemos tenido que lidiar con todo el estrés y la incertidumbre que ha traído esta pandemia sin precedentes. Durante estos 2 años, el Departamento de Salud del Condado de Washtenaw, la Oficina de Desarrollo Comunitario y Económico, la Oficina para la Equidad Racial y el Gobierno del Condado de Washtenaw han estado trabajando en conjunto de manera ardua con los sistemas locales de atención médica, las organizaciones comunitarias y los líderes comunitarios para mantener la seguridad y la salud de las personas, así como tratar de actuar frente a las inequidades que han llevado a que ciertas comunidades se vean particularmente afectadas. Mientras que continuamos trabajando en la solución de alguna de ellas, esta noche nosotros queremos llevar a cabo esta charla sobre cómo mantenernos más seguros y saludables, porque durante estos 2 años hemos aprendido bastante de la distancia social, el uso de las máscaras, las vacunas, la cuarentena y el aislamiento, y mucho más. Y en algunos momentos se nos hace complejo dar un seguimiento y hacer uso de toda esta información. Esta noche tenemos el placer de conversar con los líderes del Departamento de Salud, Jimena Loveluck y Juan Marquez, para darles a ustedes una actualización sobre el lugar donde nos encontramos actualmente en esta pandemia de COVID-19 en el Condado de Washtenaw. Y responderemos a preguntas sobre el COVID-19. Thank you so much, Justin. Muchas gracias. Fueron las palabras del comisionado de Washtenaw para el distrito número 5 y el presidente de la Junta de Salud. Y ahora vamos a darle la palabra a nuestro oficial de salud, Jimena Loveluck. Gracias, Ailén, y gracias, comisionado Hodge. Mi nombre es Jimena Loveluck, soy la directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Washtenaw. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Esperamos usar este Facebook Live para brindar una actualización sobre el COVID-19 en el Condado de Washtenaw y responder a las preguntas más frecuentes que hemos recibido de la comunidad. Mientras seguimos consternados y preocupados con el drástico aumento en los casos de COVID-19 y el impacto de la variante Omicron, es importante recordar que ahora contamos con herramientas efectivas que no teníamos antes de la pandemia.
Tenemos las vacunas que son seguras y efectivas y que continúan demostrando que son efectivas para evitar que las personas se enfermen gravemente, sean hospitalizadas y mueran. Todas las personas mayores de 5 años deben vacunarse para protegerse de los efectos más graves del COVID-19. Además, cada vez más y más personas son elegibles para obtener su dosis de refuerzo. Todos los mayores de 12 años deben recibir su dosis de refuerzo tan pronto como sean elegibles. En el condado de Washtenaw estamos agradecidos por nuestras altas tasas de vacunación. Casi el 70% de todos los residentes de 5 años en adelante están completamente vacunados. Más del 68% de las personas mayores de 65 años han recibido su dosis de refuerzo. Somos líderes en el estado con nuestra tasa de vacunación para niños. Más del 53% de los niños de 5 a 11 años han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el condado de Washtenaw. Las citas para las vacunas contra el COVID-19 están disponibles en la clínica del Departamento de Salud. Si necesitan asistencia o ayuda para realizar su cita, por favor, pueden llamarnos para programar una cita al número 734-544-6700. Existe un amplio número de lugares disponibles donde las personas pueden encontrar las vacunas contra el COVID-19 y esta información la tenemos en nuestro sitio web y la actualizamos de forma regular. También tenemos más opciones de tratamiento para las personas que se enferman con COVID. Sobre estas opciones, el Dr. Juan Márquez les dará más detalles. Estamos a punto de entrar en nuestro tercer año de esta pandemia. Nuestros trabajadores de salud pública han estado trabajando increíblemente duro y sinceramente hemos estado abrumados durante mucho tiempo. El Departamento de Salud está priorizando los esfuerzos que son efectivos para mantener a las personas fuera del hospital y prevenir muertes, así como para aliviar la presión sobre nuestros sistemas de atención médica. Esto incluye un enfoque y trabajo continuo en la vacunación. También continuamos compartiendo las guías más recientes del COVID-19 y brindando información sobre el COVID-19 en varios idiomas siempre que nos sea posible. Todos sabemos que debemos hacer lo que debemos hacer para prevenir la propagación del COVID-19. Todos debemos combinar múltiples estrategias de prevención mientras la transmisión continúa siendo alta, especialmente ahora que estamos lidiando con la variante Omicron, que es incluso más transmisible que la variante Delta. Muchas gracias por conectarse esta noche y por ser parte de todo este esfuerzo para limitar una mayor propagación de este virus. Ahora le doy la palabra al Dr. Márquez para su introducción. Sí, gracias, Jimena. Yo me llamo Juan Márquez, soy el director médico del condado, del Departamento de Salud del condado de Washtenaw. Más quiero darles un poco de información de las pruebas del COVID-19. Entonces, continuamos teniendo limitaciones en las pruebas del COVID-19. Esta situación no es exclusiva en el condado de Washtenaw, está ocurriendo por todo el estado de Michigan, pero nuestro departamento de salud está trabajando para aumentar el acceso a las pruebas. Hay un nuevo sitio de pruebas de COVID-19 en Ypsilanti, que está ubicado en el estacionamiento donde estuvo el Walmart. Se llama el sitio Links Diagnostics y se puede, si usted está expuesto o tiene síntomas de COVID-19, no debería haber costo para que usted se haga una prueba. Y ahorita hay bastantes citas para hacerse las pruebas. Ahí en ese sitio están todos los días, 7 días a la semana. Puede visitar, si ese lugar no es conveniente para usted, puede
visitar nuestro sitio del internet para obtener una lista completa de todos los sitios donde se puede hacer una prueba del COVID-19 en el condado de Washtenaw. Y ojalá haya un sitio que sí le haga más conveniente para usted. Estamos también comenzando a tener más tratamientos para el COVID-19, como anticuerpos monoclonales y medicamentos antivirales, pero también esos son muy limitados. Entonces, esperamos que estos tratamientos estén más disponibles en todo el estado, ojalá en el futuro, pero como le digo ahorita, son un poco limitados hay limitaciones en esos tratamientos. Y aunque haya tratamientos, no son sustitutos para la vacuna. Entonces, como dijo Jimena, de veras a todos le pedimos que por favor se vacunen para proteger a ustedes y a sus familias. Pues muchísimas gracias, Jimena, muchísimas gracias, Juan. Estamos trabajando arduamente y seguiremos trabajando y gracias por darnos esta oportunidad para conectarnos con la comunidad de habla hispana para que tengan esta información la más actualizada hasta ahora del COVID. Tenemos muchas preguntas relacionadas con el COVID-19 e igualmente todas las personas que están conectadas, que se están conectando en estos momentos, pueden hacer sus preguntas a través de los comentarios del Facebook Live y responderemos a ella en la medida que nos sea posible y que también nos permite el tiempo. Entonces, vamos a comenzar con algunas preguntas que nos han hecho acerca de las máscaras, del uso de las máscaras. Las guías de orientación para el uso de las máscaras se han mantenido actualizándose constantemente. Entonces, quisiéramos saber qué tipo de máscara debemos usar en estos momentos. Bueno, especialmente con el variante Omicron, que sabemos que es más transmisible, es muy importante que las mascarillas sean ajustadas firmemente al rostro y que también sean de varias capas. Así que la máscara de tela puede todavía servir, especialmente si se usa con otra máscara para mantener varias capas, pero también sabemos que las máscaras que se llaman N95 o KN95 también son muy buenas, ofrecen muy buena protección, porque eso es lo que hacen, tienen se ajustan firmemente a su rostro, y eso es sumamente importante porque sabemos que Omicron es más transmisible. Así que esas son las guías que hemos compartido, y también estamos tratando de combinar esfuerzos con el condado, con varias oficinas para que podamos ofrecer ese tipo de máscara a la comunidad, especialmente la máscara KN95. Ya tuvimos varios eventos la semana pasada y esperamos tener más en los próximos días y semanas. Muy bien, muchas gracias, Jimena. Justo era mi siguiente pregunta. ¿Tenemos máscaras KN95 o N95 disponibles? Sí, estamos pidiendo más del estado, también el condado hay una cantidad que vamos a ofrecer a la comunidad y también a organizaciones y grupos para que ellos también puedan dar esas máscaras a la gente donde proveen servicios o a la comunidad. Así que sí, y siempre pueden encontrar esa información en nuestro sitio web o en las redes sociales, y también estamos trabajando con muchas organizaciones comunitarias para ayudar en repartir máscaras en la comunidad. Eso está excelente. Muchísimas gracias, Jimena. Entonces ahora vamos a tocar un punto importante que casi se deriva de esto de las máscaras. Es esta orientación un poco que vamos a darle a nuestra comunidad para que nuestra comunidad hispana entienda cómo
funciona el aislamiento y cuarentena en estos momentos. Entonces, una de mis preguntas es, ¿qué debemos hacer si damos positivo al COVID-19? Si usted, entonces, si tiene una prueba positiva de COVID-19 o si tiene síntomas, por ejemplo, si tiene calentura, tos, dolor de garganta, si pierde el poder oler o saborear comida, todos, si tiene síntomas de eso o si es una prueba positiva, se debe aislar luego, aún mientras está esperando su prueba, ¿verdad? Entonces, se debe aislar luego y aislarse de todos, incluyendo su familia. Si tiene un cuartito o una recámara donde se puede dormir, sería perfecto. Si usted, si tiene que estar con otra gente en su casa, se debería poner una máscara, como dijo Jimena, una máscara que le quede muy bien, de cirugía, una mascarilla de cirugía, o por ejemplo esos K95 máscaras que son un poco más potentes, ¿verdad? Entonces se debería de aislar por 5 días, ¿ok? Entonces en la casa no debe salir por 5 días y como le digo, si tiene que estar cerca de su otra familia o otra gente de la casa, se debería poner su máscara. Después de 5 días puede salir a hacer mandados, a ir al trabajo, pero no debería ir a partes como a fiestas ni a eventos muy públicos porque aunque el riesgo es un poco menos, todavía hay un riesgo que usted puede infectar a otra gente. Entonces, de veras debería más hacer mandados que son muy urgentes o ir al trabajo y cuando salga de la casa se debería de poner su máscara para proteger a otra gente. Y si, por ejemplo, alguien en su casa tiene muchos problemas médicos, no están vacunados o, por ejemplo, hay alguien de mayor edad, por favor, no se debe de acercar de esa gente, porque aunque pensamos que usted es, como le digo, que está a menos riesgo después de 5 días, todavía hay riesgo que infecta a la gente. Entonces, si, por ejemplo, si usted tiene planes de visitar a su abuelo o a su abuela, es mejor esperar después de 10 días para deber asegurarse que no va a infectar a su abuelo o abuela. Entonces, y luego debe de informar a toda la gente que usted ha estado cerca después de los 2 días antes que usted se enfermó y si hay cualquier persona cuando estuvo enfermo que estuvo alrededor también deberían de informarle a esa gente que están expuestos al COVID-19 y pedirles que se hagan cuarentena ellos también. Ya, muy bien. Si damos positivo al COVID, tenemos que inmediatamente comenzar el aislamiento de la cuarentena independientemente de nuestro estado de vacunación, ¿correcto? Exactamente. Ya, y pues sí, si vivimos en casa con abuelitos, con personas que tienen algún compromiso de su sistema inmunológico o que tienen alguna enfermedad grave, entonces sí, si damos positivo al COVID, debemos hacer un aislamiento un poco más dentro de la casa, quedarnos como en una habitación, en un cuarto y compartir algo aparte para cuidar más a nuestros abuelitos y a estas personas. Entonces, esto es en caso de que demos positivo al COVID. En caso de que estemos o que estuviéramos expuestos a alguien que tiene COVID o que le dio positivo al COVID, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería como esa diferencia entre si doy positivo y si he estado expuesto a alguien con COVID? Si uno está expuesto a alguien a COVID, está un poco más complicado, pero a ver si lo puedo explicar. Si Ahí uno vamos a ver. vamos a ver, si uno está vacunado o vacunado contra el COVID, no se tiene que hacer cuarentena. Puede salir y puede hacer sus actividades normalmente. Lo que sí recomendamos es que se ponga una máscara cuando está con otra gente, ¿verdad? Por lo menos una máscara de cirugía. Eso sería por 10 días después que uno está expuesto a alguien con el COVID. Entonces, eso si alguien está vacunado. Si usted no está... Perdón, Juan, si alguien está con las 2 dosis de la vacuna y tiene su booster, si es el... Exactamente. Entonces, si está vacunado máximamente, ¿verdad? Completamente. Que tenga todo. Exactamente. Si uno no tiene todas las vacunas, lo que recomendamos es que se haga cuarentena por 5 días en la casa.
si es posible, entonces sería 5 días. Luego, después de 5 días, puede salir con una máscara afuera de la casa. Pero lo que recomendamos que si es posible, que el quinto día se debe de hacer una prueba del COVID-19 para asegurarse que no tenga COVID, que especialmente con este Omicron, puede tener síntomas muy, muy leves. Entonces, queremos asegurarnos que no está infectado a alguien. Entonces, si uno no está vacunado vaccinalmente, se debería de hacer cuarentena por 5 días y luego los próximos 5 días ponerse una máscara. Si no es posible que uno se haga cuarentena por cualquier razón, lo que le pedimos es que cuando salga el público, que se ponga una máscara a todo tiempo. Muy bien. Entonces, o sea, si uno está expuesto al COVID-19, si está completamente vacunado, debe usar una máscara que ajuste perfectamente bien a su rostro y puede salir tomando todas las demás precauciones y todas nuestras herramientas que son efectivas, hacer sus actividades por 5 días. Después de esos 5 días necesitaría hacerse algún tipo de test o no, en el caso solamente de que esté expuesto. Si se puede, si es posible, sí lo recomendaríamos que se haga una prueba después de 5 días, aún si uno está vacunado. Ya, muy bien. Y entonces, en el caso de que ha estado expuesto al COVID y no esté completamente vacunada, es decir, que solo tenga una dosis o no haya tenido su dosis de refuerzo siendo elegible, sí recomendamos entonces hacer este aislamiento por 5 días y ya salir después de esto usando nuestra máscara. Exactamente. Ahora, Y como le digo, es igual, no, y también es igual lo que la recomendación es que no debería, entonces, aunque digamos que uno puede salir, salir afuera de la casa, es como, no debería uno ir a fiestas, ni ir a restaurantes, ni ir a partes donde puede exponer a otra gente. sí, Es de veras, queremos que alguien salga, pueda ir al trabajo, pueda hacer los mandados, pero que todavía hay un poco de riesgo para otra gente. Entonces recomendamos que debería de evitar todas las áreas muy públicas por 10 días. Sí, o sea, salir a hacer nuestras actividades esenciales, como es si tenemos que ir al trabajo, si tenemos que ir a comprar nuestra comida, pero no salir como en estos momentos a compartir o ver a otras personas en reuniones o en fiesta, porque eso lo que provocaríamos es una propagación del virus y es lo que no queremos hacer. Entonces, es como actividades esenciales, pero sí, tendremos que mantenernos como este periodo hasta después de 10 días para estar un poquito más confiados y seguros. Si es caso posible, podemos hacernos una prueba y esta de negativa, pues un poco ya más tranquilos y siempre usando nuestra máscara, si es posible, KN95 o N95. Entonces, algo ya un poco que has hablado, Juan, relacionado a esto, pero en el caso de que tenga síntomas de COVID, y ya tú habías dicho acerca de algunos síntomas de COVID, ¿qué es lo que debemos estar atentos en caso de, cuáles son como estos síntomas que debemos estar atentos que podrían empezar para ya o hacernos un test o empezar como nosotros mismos una cuarentena o aislamiento? Sí, entonces son síntomas, pueden haber muchos síntomas. Entonces, por ejemplo, los síntomas clásicos que pensamos es como una calentura, una fiebre, tos, que le falta la respiración. Todos esos son síntomas que creo que todos han escuchado, ¿verdad? Pero también si uno pierde el sabor o pierde poder oler, también son unos síntomas bastante clásicos para el COVID-19. Pero también puede ser congestión. Si tiene un poco de congestión, también puede ser un síntoma. Si tiene un dolor de cabeza, que es diferente de su dolor normal que tenga, si tiene diarrea o náusea o vómito, todos esos pueden ser síntomas del COVID-19. Entonces, la recomendación, y como le digo, son muchos síntomas, ¿verdad? Entonces, la recomendación sería que si una síntoma es una síntoma como nueva que uno tenga, que se debe de estar en la casa y se debe hacer una prueba, ¿verdad? Si la prueba sale negativa, depende si uno se siente mejor, puede
quizás regresar al trabajo cuando ya se sienta mejor o salir de la casa. Pero si todavía tiene sus síntomas que de dolor de cabeza o de tos, cualquiera de esos síntomas y no se está componiendo, recomendamos otro tipo de prueba. Entonces, una prueba que se puede hacer es la prueba rápida, un rapid antigen, ¿cómo se dirá, Aileen? Una prueba de detección rápida de antígeno, prueba rápida de antígeno. Perfecto, okay, un rápida de antígeno. Entonces, y ese tipo de prueba es buena, pero no es la mejor prueba que se puede hacer. Entonces, lo que recomendamos es que si uno se hace una prueba de esos rápidos y está negativa, pero todavía tiene síntomas, que sea una prueba de PCR, que es un poco más sensitiva y puede dar los resultados un poco más correctos, ¿verdad? Entonces, o vamos a decir que es difícil que uno salga a un sitio donde se haga una prueba, puede hacerse otra prueba usando una prueba rápida en la casa, pero lo debe separar por como 24 horas, ¿verdad? Entonces, un día, si todavía está malo, la próxima día se lo hace, ¿ok? Pero, y si no se está componiendo, puede ser otra cosa. Ahorita es temporada de resfriados, es temporada de la gripa, entonces, aunque no sea COVID, puede ser otra cosa. Entonces, recomendamos que aunque no sea COVID, se debe de quedar en la casa y hasta que se sienta mejor para prevenir enfermando a otros gente. Aileen, antes de hablar más de las pruebas, yo quiero reconocer que la guía para aislamiento y cuarentena cambió al final del año pasado. Y nosotros reconocemos que puede ser muy confuso con todos los cambios, pero claro, los cambios son porque sabemos más del virus, del COVID-19, de las enfermedades, cómo les afecta a la gente. Así que para nosotros es muy importante tener la información más actualizada disponible. Así que en nuestro sitio web, hay un guía que es como un sumario de todo lo que doctor Márquez compartió sobre aislamiento y cuarentena. Eso está disponible en español, así que por favor encuentren ese recurso en nuestro sitio web. Y también si necesitan más ayuda o necesitan hablar con una persona, pueden llamar al Departamento de Salud. A lo mejor no vamos a poder contestar el llamado inmediatamente, pero podemos devolver el llamado y podemos ayudarlo. Y también si tiene un doctor, también siempre puede hablar con su doctor sobre esas recomendaciones. Así que quería solamente estar segura que compartimos que estos recursos están en nuestro sitio web. Gracias, Aileen. No, muchas gracias, Jimena, por recordárnoslos, porque sí, como dijo el doctor Juan Márquez hace un momento, a veces se nos hace un poco complejo entender si estás vacunado, si no estás vacunado, si estás expuesto, si das positivo, y hay que tener como respirar, leer y tratar de comprender porque es muy importante este punto. Y sí, tenemos en nuestro sitio web esta guía actualizada recientemente en inglés, pero está en español, nuestra guía muy bien actualizada. Y tenemos hasta en las páginas de la guía está cómo contar los días a partir de si sales positivo, cuántos días debes contar, como estaba explicando el doctor, hacerse a los 5 días, repetirse el test, cuántos días tienes que estar más usando esta máscara que te ajuste correctamente a tu rostro. Entonces, la guía está, por favor, explicada en nuestro sitio web, la pueden descargar, la pueden ver. También en la distribución que tuvimos la semana pasada de las pruebas rápidas de antígeno, compartimos esta guía en español, en inglés, a todas las personas que fueron, entonces, y nos pueden llamar como nos dijo Jimena y les podemos explicar. Entonces, un poco resumiéndoles esta parte de los síntomas, como dijo el doctor Juan, si tenemos síntomas, por favor, pensando que sea COVID, si a lo mejor no es COVID, igual debemos quedarnos en casa si podemos. Yo sé que debemos salir a comprar nuestra comida, debemos ir a trabajar, pero sobre todo si podemos quedarnos estas primeras 24, 48 horas porque es como donde más podemos transmitir.
si nos podemos hacer una prueba rápida de antígeno. Si esta prueba rápida de antígeno da negativa, pero nos seguimos sintiendo mal, seguimos presentando síntomas, por favor, si la podemos repetir a las 24 horas, usar una máscara si tenemos que salir. Todos estos puntos son importantes para evitar pues esta propagación del virus y mantenernos siempre seguros y saludables y mantener a los demás y a todas las personas que nos rodean. Entonces, muchísimas gracias, Juan. Ahora vamos a hablar un poco de nuevo de las vacunas contra el COVID, las vacunas que tenemos, que son efectivas y que nos han demostrado que nos ayudan a no presentar una enfermedad grave, a no llegar a un hospital y nos han ayudado en estos momentos de nuestra pandemia. Y vamos a hablar también de las dosis de refuerzo. Entonces, quién o quiénes deben recibir una dosis de refuerzo y por qué es importante recibir esta dosis de refuerzo? Entonces, Aileen, todas las personas mayor de 12 años se deberían de agarrar una dosis de refuerzo. La razón es que este nuevo Omicron, ¿cómo le explico? Las vacunas son muy buenas, son muy buenas para prevenir que la gente evite, que se evite hospitalización o cosas como la muerte, ¿verdad? Son para, muy graves, síntomas muy graves. Pero de veras requiere esa dosis de refuerzo para prevenir síntomas un poco más leves. Este nuevo variante del Omicron es diferente de los otros variantes y por eso de veras requiere que nuestro sistema inmunológico esté lo más fuerte posible. Entonces, la manera que podemos tener un sistema inmunológico más fuerte es tener esa tercera dosis del refuerzo. Entonces, recomendaría que toda la gente mayor de 12 años, 12 o mayor, se debía de agarrar esta dosis de refuerzo lo más pronto posible. Hemos oído que de veras hay muy pocos niños entre las edades de 12 y 16 que han recibido su dosis de refuerzo. Entonces, en parte porque debe de agarrarse los 5 meses después de su última dosis, pero también quizás no sientan los papás que sea muy importante. Pero como le digo, es muy importante que todos, cuando sea su tiempo para su tercera dosis o dosis de refuerzo, se debería de agarrar esa dosis. Muy bien, entonces dosis de refuerzo recomendada para todas las personas mayores de 12 años después de los 5 meses de su segunda dosis. Hablamos porque los menores de edad de 12 a 17 años solo recibieron la vacuna Pfizer, porque es la vacuna que está aprobada para los menores de edad, pero después de los 5 meses de su segunda dosis, les recomendamos que todos los mayores de 12 meses, igual de 18 años, de 12 años y de 18 años en adelante, reciban su dosis de refuerzo. Es importante y es necesaria para seguirnos manteniendo protegidos contra el COVID. Entonces, si ya yo recibí una dosis de refuerzo, ¿necesito recibir otra, Juan? No. Entonces, ahorita se están haciendo los estudios para entender si necesitamos otra dosis, pero ahora no se requiere otra dosis, una cuarta dosis. Hay una gente que tienen su sistema inmunológico son, ¿cómo se dice? Son muy bajas porque se Sí, como ciertos para que nos entienda, tienen las defensas bajas, es como... Exactamente, las defensas bajas. Y esa gente por ejemplo, si uno está tomando cierto tipo de medicamentos o si tiene, por ejemplo, cáncer que está teniendo tratamiento, sus defensas están muy bajas. Entonces, en este caso sí recomendamos una cuarta dosis, pero debe hablar con su doctor para hablar un poco más sobre si usted requeriría una cuarta dosis.
O puede, si viene, por ejemplo, al Departamento de Salud Pública, le podemos explicar un poco más si requiere una cuarta dosis. Pero eso sería no es para todos, sería ciertas personas. Vamos a explicar un poquito esta parte para no confundir un poco, o sea, la dosis de refuerzo, es decir, una tercera dosis está recomendada para todos los mayores de 18 años, a los 5 meses después de haber recibido su segunda dosis, y para las personas mayores de 18 años, si recibieron Pfizer y Moderna, también es a los 5 meses de su segunda dosis, y si recibieron la vacuna Johnson & Johnson, solo son 2 meses de su segunda dosis. Pero hay un grupo de personas, como decía el doctor Juan Márquez, que tienen sus defensas bajas, que tienen un compromiso inmunológico y que no pueden, su organismo, dar esa máxima protección que una persona normal daría, o no pueden producir esa cantidad de anticuerpos necesarios para protegernos. Entonces, estas personas pueden recibir una tercera dosis a los 28 días de recibir su segunda dosis, si fue Pfizer o Moderna, y después de eso tienen que esperar 5 meses para recibir su dosis de refuerzo, o no tendrían que esperar. No, exactamente, tiene que esperar 5 meses después de sus terceras dosis, exactamente. Ya, muy bien. Entonces, o sea, las personas que tienen ese compromiso inmunológico o esas defensas bajas, que serían como estas personas que recibieron algún trasplante de órgano, que han tomado un tratamiento alto de esteroides, que tienen algún tipo de cáncer o tumor, que tienen algún problema en su sangre, como una leucemia, como cualquier otra enfermedad, y su doctor le ha dicho que tiene ese compromiso inmunológico, por favor, debe recibir una tercera dosis a los 28 días de haber recibido su segunda o su dosis primaria de vacunación, y a los 5 meses de haber recibido pueden recibir también su dosis de refuerzo. Muchas gracias por esta aclaración, Juan. Entonces, por ejemplo, tengo una señora que nos pregunta, ya tiene 60 años, ya tuvo COVID en enero de 2021, ya recibió la vacuna, pero tiene dudas acerca de esa dosis de refuerzo, porque dice que con la primera y segunda dosis se sintió muy mal, le dieron síntomas muy fuertes. ¿Qué tan alto es el riesgo al recibir esta tercera dosis de refuerzo? Es posible que tenga síntomas. Es raro que tenga síntomas más fuertes que la segunda. Entonces, es posible que tenga igual de los efectos secundarios, pero también puede ser que no tenga ningunos efectos secundarios. Entonces, pero lo que sí digo es raro que tenga los efectos secundarios tan fuerte o más fuerte que la segunda dosis, ¿verdad? Entonces, alguien que tiene su refuerzo, su vacuna de refuerzo, y que ha tenido COVID, está muy bien protegida o protegido contra infecciones en el futuro. Entonces, aunque alguien haya tenido COVID, todavía recomendamos esa vacuna de refuerzo, porque le va a proteger en el futuro bastante bien. Perfecto. Entonces, aunque nos haya dado COVID y hayamos tenido las dos dosis, por favor, recomendamos ponernos esta dosis de refuerzo. Nos va a dar más protección, nos va a mantener más seguros. Entonces, muchas gracias, Juan. Ahora vamos a hablar un poquito de estas pruebas de detección, estas pruebas rápidas de antígeno o estos PCR, que son las pruebas de detección del COVID-19. Hemos estado haciendo esta distribución de estos kits de pruebas rápidas para hacerlos en el hogar. Pero ahorita los tenemos disponibles en el condado, en el Departamento de Salud. Lo tenemos. Jimena, no, perdón. Yo solamente iba a decir que desafortunadamente la cantidad que tenemos disponibles es muy limitada en este momento, y no es solamente en nuestro condado, pero es en todo el estado, es en todo el país, en que es muy difícil encontrar estas pruebas rápidas que se pueden hacer en la casa. Nosotros tenemos una cantidad limitada y estamos distribuyendo esas en la comunidad, especialmente priorizando gente que han estado expuestos
o que no pueden ir a los sitios donde están haciendo las pruebas, donde hay que ir en auto o donde hay dificultad en llegar a esos lugares. Así que realmente es más limitado, pero constantemente estamos tratando de conseguir más pruebas para distribuir. Así que ojalá podamos hacer más con eso, pero en este momento tenemos una cantidad muy limitada, pero sabemos que es muy importante y ahora también espero que todos saben que también se pueden pedir por el gobierno federal. Hay un sitio donde se puede pedir pruebas gratis. Así que también todos pueden hacer eso. Y si gente tiene seguro médico, también el seguro médico pueden conseguir o que pueden conseguir pruebas por el seguro médico y las farmacias, o pueden recibir el dinero de vuelta del sistema de seguro que tengan. Así que desafortunadamente no tenemos tantos como nos quisiéramos, pero estamos tratando de distribuir la cantidad que tenemos en la comunidad. Muchas gracias, Ximena. Por ejemplo, me hice una prueba rápida de antígeno en el hogar y salió positiva. ¿Debo confiar en ese resultado de prueba rápida o debo hacerme un PCR de saliva o otro tipo de prueba? Típicamente recomendamos que esa prueba en la casa que se hizo salió positiva o positivo, es un resultado positivo, ¿verdad? Típicamente no tiene que hacerse otra prueba, ¿verdad? Hay unas excepciones. Una excepción es, por ejemplo, si no tiene ningún síntoma, cualquier síntoma que no está expuesto a nadie, que no tenga ningún síntoma y que no sale de la casa. En ese caso, quizás debe haber otra prueba para asegurarse que ese resultado es correcto. Pero es muy raro. Típicamente la gente sale, está expuesto, entonces, o tiene síntomas, ¿verdad? La otra excepción es que si alguien ya sea mayor de edad, o si tiene 64 años o mayor, y la razón que es una excepción es que hay unos tratamientos que son disponibles para cierta gente de alto riesgo, pero para poder ser elegible para esos tratamientos, no puede ser prueba de la casa, tiene que ser una prueba que se le haga en una clínica. Entonces, esa sería otra excepción de gente que debería hacer otra prueba. Ya, muy bien. ¿Debo informar este resultado de una prueba rápida de antígeno en el hogar al Departamento de Salud? ¿Qué hago con un resultado positivo? Ahorita tenemos muchas resultados que estamos de los hospitales y de los laboratorios. Entonces no tenemos la capacidad para recibir resultados de la casa. Entonces lo que recomendaría es que usted informe a sus personas que usted ha estado cerca para que ellos sepan que están expuestos, pero ahorita no estamos recibiendo resultados de pruebas de la casa. Muy bien. Hablando ahorita un poco del tratamiento que ya estabas mencionando hace un momento, ¿por qué existe una disponibilidad limitada de terapias con anticuerpos monoclonales aquí en el condado de Washington? Existe aquí porque existe por todos los lugares, todo el estado y todo el país, de veras. La razón es que hay 3 tipos de tratamientos que son disponibles. 2 no tienen efecto contra este tipo de Omicron. Entonces, solamente tenemos un tratamiento que es efectuoso contra el Omicron y está en cantidades muy limitadas. Y eso es por todo el país. Entonces, ahorita solo ciertas
ciertas poblaciones son elegibles para ese tipo de tratamiento. Eso sería la gente de muy alto riesgo. Por ejemplo, si alguien tiene más de 75 años y no tienen su vacuna de refuerzo, son elegibles. Si son 64 a 75 que no están con su, ¿cómo se dice? Con su vacuna de refuerzo y tienen otras condiciones, por ejemplo, padecen de diabetes, de condiciones del corazón, condiciones de los riñones, también son elegibles. Y luego si toda la gente que tiene esas defensas muy bajas también son elegibles. Pero porque hay cantidades tan limitadas, tienen que hablar con su doctor primario para que le hagan una referral para el tratamiento. Ya, entonces tienen que comunicarse con su médico de cabecera, su médico local, para que entonces él los pueda como ver la elegibilidad que ellos puedan tener para estos tratamientos. Muy bien. Hablando ahorita un poco de números, casos de COVID-19, mi pregunta ahorita es acerca de que si se encontró alguna evidencia de transmisión relacionada con la asistencia a estos partidos de fútbol americano de la Universidad de Michigan que hemos tenido o que tuvimos en algunas semanas anteriores. Eso no lo hemos visto en nuestras investigaciones, Yeah. pero yo sé que muchos se preocuparon Sí, sobre los y lo que juegos, transmitieron. ¿no? Ver Sí. ese estadio lleno de gente. Uh-huh. Pero yo creo que lo que probablemente ayudó a algunas cosas, primero, todos estaban afuera, ¿no? Uh-huh. Así que había suficiente ventilación. También la Universidad de Michigan tiene un requisito que todos los estudiantes, los que trabajan ahí, los profesores, tengan que estar vacunados, y nosotros sabemos que hay gente que viene de afuera del condado, pero también en general había un requisito que en los espacios interiores alrededor del estadio también todos tenían que usar máscara. Así que si una persona fuera al baño, entonces tenían que ponerse su mascarilla. O si entraran a una tienda ahí al lado del estadio, también tenían que usar mascarilla. Así que yo creo que todas esas estrategias ayudó, pero no hemos visto un aumento de contagio conectado con los juegos de fútbol americano. Claro, claro, no, y son todas estas herramientas que siempre tenemos que estar usando, que son las máscaras, que son nuestro gel antibacterial, que es el lavado de manos, que es mantenernos al aire libre siempre que podamos. Respecto, por ejemplo, a las hospitalizaciones del COVID-19, que el número de hospitalizaciones que aparece en nuestro sitio web, ¿son estas personas que están hospitalizadas por otras razones y luego dan positivo estando al hospital, o ya entran al hospital con un diagnóstico de COVID-19? ¿Cómo es ese número? Los datos que tenemos en nuestro Uh-huh. sitio del internet, esos son gente que están hospitalizados por COVID. Entonces, nuestro equipo trabaja muy duro para ver los archivos de los pacientes y para asegurarnos que de veras sean personas que sí, son hospitalizados por COVID. Pero como usted dijo, si ve como los datos, ¿no? En otras ciudades, otros condados, los estudios han visto que hasta como 60% de la gente que están hospitalizados tienen COVID, pero no son hospitalizados por el COVID, están hospitalizados y se descubre que tienen COVID. Pero nuestros datos, de veras, hacemos bastantes investigaciones para asegurarnos que sí, están hospitalizados por la enfermedad. Eso está muy bien, y muchas gracias por tener nuestro sitio web actualizado de esta forma. En octubre compartimos que las personas no vacunadas tenían 4.3 veces más riesgo de dar positivo al COVID-19 y 13.2 veces más riesgo de morir por COVID-19 en comparación
con las personas que están completamente vacunadas. Tenemos en estos momentos un número actualizado, un número diferente, teniendo en cuenta la variante Omicron. Todavía no estamos como los datos o información sobre las hospitalizaciones tarda un poco más para actualizarse. Entonces estamos esperando esa información, entonces va a tardar semanas para tener más información. Entonces, todavía no, en el futuro, yo diría. Bueno, entonces eso lo que nos dice es que tenemos que estar al pendiente de nuestro sitio web, de toda la actualización e información que siempre proveemos para nuestra comunidad en inglés y en español, que es una forma de segura y actualizada constantemente. Vamos a hablar ahora, ya cerrando un poco, acerca de la prevención y de todas las medidas que tenemos, todas las precauciones que debemos tomar para mantenernos y hacer las cosas más seguras. Ahora mismo, ¿qué están exigiendo nuestras órdenes de salud pública en el condado de Washington? Buena pregunta. En el condado hay solamente 2 órdenes del departamento que siguen y los 2 tienen que hacer con las escuelas. De kindergarten al 12. Así que una es un requisito para usar mascarillas en espacios interiores en las escuelas o edificios de sistemas de escuela. Y eso, claro, es para estudiantes, personal, maestros, todos los que están en esos espacios interiores. Así que uso de mascarilla es requisito en las escuelas. La otra es un requisito de seguir las recomendaciones de aislamiento y cuarentena. Y eso sigue lo que compartió doctor Márquez y es también una guía que tenemos disponible en nuestro sitio web. Estas son las únicas 2 órdenes que están efectivas en este momento. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué debemos entonces hacer nosotros, es decir, todas las personas en estos momentos para mantenernos seguros? Hay varias cosas que puede hacer. Entonces, como dijimos, la cosa más importante es que usted, si es elegible para que se vacune, ¿verdad? Que si ya está vacunado, que agarre el refuerzo. Eso sería una de las más importantes cosas que puede hacer. Como hemos hablado, también se debe poner una máscara que está bien ajustada al rostro. La otra cosa es que si uno está enfermo, no se siente bien, que se quede en la casa. Como hemos dicho, no debe salir, se debe aislar y se debe hacer una prueba del COVID-19. Otra cosa es que si es posible evitar eventos grandes, porque eventos grandes hay mucho riesgo para todos. Entonces, si es posible que se espere unas semanas para ir a hacer un evento. Por ejemplo, si uno está va a hacer una fiesta, o quizás se espera 3 o 4 semanas para hacer la fiesta, ¿verdad? Pero si tiene que ser una fiesta o de veras hay una razón que tiene que hacerlo, si es posible que se lo puede hacer afuera, por ejemplo, donde hay un poco más de ventilación, si puede usar una máscara o requerir que todos se pongan máscara, cosas así son cosas que puede hacer para hacer cosas un poco más segura, o tener un poco más de protección. Muy bien, entonces si queremos reunirnos ahorita en el invierno, tenemos que abrigarnos bien, ponernos gorros, guantes y salir afuera a reunirnos. Y si queremos hacer más fiestas, pues esperemos el verano entonces con el sol y el calor. Muchísimas gracias, está excelente. Entonces, ¿qué sugerencia también le podemos dar a empresas, organizaciones, para que tengan también esta protección a sus empleados, a los clientes, a todas las personas? Entonces, hay unas cosas. Una cosa sería que requieren máscaras para sus empleados. Si es posible requerir
vacunas también sería otra cosa que sería muy importante para sus empleados. Si un empleado está enfermo o enferma y no puede ir al trabajo, poder dejarlos que se queden en la casa sin quitarles tiempo de vacación y nada así, cosas así. Y si es posible, como le dijo, la ventilación, el aire fresco, pero la ventilación es muy importante. Entonces, haciendo lo más posible para mejorar eso. Todo sería de estrategias para proteger a los empleados. Muy bien, son estrategias importantes que tenemos disponibles y que se han demostrado que son efectivas. Entonces, vacunarse, ahorita todo el que pueda vacunarse, por favor, si es elegible para su primera, segunda, para su dosis de refuerzo. Todas las personas, como dijo Jimena, somos líderes en estas tasas de vacunación de niños de 5 a 11 años, pero también necesitamos que se vacunen y se pongan su dosis de refuerzo todas las personas mayores de 12 años, que usen las máscaras, que si se sienten mal, comiencen un aislamiento, que hagan sus test. Es decir, tenemos todas nuestras herramientas, todas nuestras estrategias disponibles que son efectivas, las podemos utilizar para combatir y seguir evitando la propagación de este virus y ir saliendo poco a poco de toda esta pandemia. Pues muchísimas gracias, Jimena, Juan, por todo su tiempo esta noche, por toda esta información tan valiosa que nos han brindado a nuestra comunidad de habla hispana. Muchas gracias a todos los que se conectaron, los que nos van a ver, los que van a ver posteriormente este video, porque a lo mejor no tuvieron tiempo ahorita de conectarse porque están en el trabajo. Está grabado y va a estar disponible. Todas las actualizaciones y la información sobre el COVID-19 del Departamento de Salud del Condado de Washtenaw lo pueden encontrar en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales y también por correo electrónico. Muchísimas gracias nuevamente. Buenas noches y mantengamos pues a nuestra comunidad saludable y segura para seguir estando todos juntos muy sanos. Buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.